Cleopatra, una de las figuras más fascinantes del mundo antiguo, fue la última faraona de Egipto. Pertenecía a la dinastía de los Ptolomeos, de origen griego, su lengua materna era el griego, y fue ella la primera de toda la dinastía en entender y hablar fluidamente el egipcio, la lengua faraónica, la lengua del pueblo al que su familia venía gobernando desde hacía casi 300 años. Era brillante, aunque dicen que no deslumbraba por su hermosura, aunque no sabemos a criterio de quién. Accedió al trono a los 18 años. El único requisito que tenía que cumplir era casarse con uno de sus hermanos, como habían hecho sus antepasados míticos, Isis y Osiris. Cleopatra se casó con uno de los más chicos de la familia, Ptolomeo XIII, uno de sus hermanos que contaba apenas 10 años, con la evidente esperanza de dominarlo. Los reyes niños se embarcaron pronto en una lucha encarnizada por el poder, saturada de intrigas. Parece ser que Cleopatra intrigó peor que su hermano pequeño y acabó derrocada y exiliada. No podía volver a la tierra del Nilo bajo pena de muerte. Cleopatra logró regresar a la tierra del Nilo y logró recuperar el trono gracias a su inteligencia y a sus encantos. Pero esa es otra historia que les voy a contar la próxima. El mismo año que expulsaron a Cleopatra de su reino de Egipto, Julio César, el brillante general romano, llegó a Alejandría, que por entonces era la capital de las tierras del Nilo. Cleopatra comprendió que aliarse con el poderoso general romano era su oportunidad para recuperar el trono, pero tenía que hacerlo de incógnito porque su hermano, el faraón niño, con quien además ella se había desposado para poder acceder al trono, había decretado la pena de muerte en el caso de que Cleopatra regresara. Una mañana del año 48 a.C. llegó a las tierras de Alejandría una embarcación. Bajó de ella un mercader con una pesada alfombra enrollada que manipuló con cuidado. Se acercó al palacio donde estaba alojado Julio César y dijo que aquella alfombra era un regalo para el general. Una vez que estuvieron a solas, el general desenrolló la alfombra y de ella emergió una joven menuda, transpirada, cansada, de 21 años, que era nada menos que Cleopatra. Estaba jugándose la vida en ello. El general, de unos 50 y pico de años, dicen que quedó deslumbrado con el descaro de la joven, y Cleopatra, que era capaz de hablar sin intérpretes con hebreas, medos, persas y sirios, sedujo al general y recuperó el trono. Gracias a su inteligencia y a sus encantos, Cleopatra, a sus 21 años, había logrado aliarse con Julio César, uno de los principales y más poderosos generales romanos, para reconquistar el reino de Egipto. Juntos tuvieron un hijo que llamaron Cesarión. Cuando Julio César fue asesinado, Cleopatra intentó que el hijo de ambos, Cesarión, fuera considerado legítimo heredero del César. No lo consiguió por el ascenso al poder de Octavio, más conocido como Augusto, el primer gran emperador de Roma. Cleopatra entonces inició una relación amorosa con Marco Antonio, otro de los prestigiosos generales romanos que por entonces se disputaban el trono del mismísimo Imperio Romano. Cleopatra y Marco Antonio iban a tener 3 hijos, iban a disputar juntos el mismísimo trono de Roma y además iban a vivir una de las historias de amor más llamativas e intensas de las que se tiene noticia en la antigüedad. Cuando Marco Antonio se creyó cerca de gobernar el mundo, quiso deslumbrar a Cleopatra, la última faraona de Egipto, la mujer brillante que hablaba todas las lenguas, escribía tratados de medicina y que había recuperado a los 21 años el trono de Egipto aliándose con el mismísimo Julio César. A ella quería deslumbrar Marco Antonio, pero ¿qué le iba a regalar? Ni joyas, ni banquetes, ni vestidos, nada era suficiente para ella. Se decía incluso que en una noche de alcohol, Cleopatra había disuelto una perla de tamaño descomunal en vinagre y se la había bebido como muestra de poder y ostentación. Marco Antonio decidió entonces dejar a sus pies nada menos que 200.000 ejemplares de libros para la biblioteca de Alejandría, la capital imperial, la biblioteca que había sido el sueño de toda su dinastía, la dinastía de los Ptolomeos. Esa biblioteca
es la antecesora de lo que hoy conocemos como Internet.